Vamos Tan prendiendo nuestras rápido, cámaras. tan rápido, pastor. Claro. Ahí con tu café vas tomando ahí. Es Alexis. Sí, sí, Alexis, estoy te con mi quejas aún café. a pesar de los 15 minutos y tu cámara apagada. No, es que yo estoy ahorita también avanzando mis informes de mi trabajo, pues señor, mire Ah, acá, es mucha. código. O sea, no tengo descanso, hermano. Che, imagínate, si tú estás así, imagínate yo. Ah, estamos igual. Mira mis ojos. Sí. La ojera, la ojera. La ojera, la ojera. Eh, Ya tenemos en Lima, ¿ah? Organiza un campeonato para ese día, para el 28-29. Ah, ¿verdad? Claro, Tienen que venir. claro. Y el 3:13, pastor, aprovechando, ¿Cómo? Primera Tesalonicenses 3:13. A ver, vamos a revisar. ¿Puedes leerlo? Lo estoy, ya dice. No, también, no, pero más el 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque, eh, Tres, aunque ese tres. puede ser, aunque ese puede ser ira condenación, ¿no? Pero, Primera, mm, segunda. no, la que le dije primero, primera de Tesa 3:13. Ya. A ver, léelo. Para que sean afirmados vuestros corazones. Irreprensibles en Irreprensibles santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ya. en la venida. ¿Por qué dice venida? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí la referencia es a la segunda venida, ¿no? Sí, la segunda venida, pues. Por Claro. la ¿Por qué? venida con todos, la venida con todos tus santos Claro, porque el capítulo que viene, el capítulo 4 habla de la venida del Señor, ¿no? Entonces, el punto es que para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro... O sea, acá lo que está diciendo es cuando venga, que hay que acordarnos cuando el Señor dice, cuando el Señor venga, ¿qué cosa encontrará? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Fe? Entonces, cuando Él venga, va a hallar esto, ¿no? Fe, ¿no? Entonces, ¿este texto para qué lo utilizan, hermano? ¿Qué quería afirmar con eso? allá del arrebatamiento, ¿Ya? antes del milenio o antes de la ira, ¿no? Cuando se enfrente para la guerra, cuando se enfrente al cochino mentiroso. Ujú. Ya. Bueno, el contexto acá, hay que ver un poquito de qué está hablando, ¿no? El capítulo en 1, Pablo expone que los tesalonicenses son un ejemplo, ¿no? El primer capítulo. Capítulo 2, Pablo relata un poco su ministerio en la iglesia de Tesalónica, ¿no? ¿No? Habla de su ministerio. Después, después habla de, nosotros hemos separado un poco de tiempo, ya, habla de que él no está en la iglesia, y el capítulo 3 dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, y colaborador nuestro para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, los tesalonicenses están, uh, están en proceso de aprender cosas, ¿no? Por eso que manda a Timoteo para que esté ahí, ¿no? Por versículo 4 dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. O sea, en sí, tribulaciones siempre vamos a encontrar, pero no está hablando de la tribulación que se va a venir en el día final, ¿sí? Eso hay que tener en mente. Ya.
Ya. Versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultado sea en vano, por cuanto Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, amor y siempre, ¿no? Para poder argumentar justo el primer informe, ¿no? Que él dice en el capítulo 1, que son un ejemplo, los tesalonicenses son un ejemplo. Y trata ahí, ¿no? Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pero ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor, ¿no? Orando de día y noche en insistencia, completemos lo que falta a vuestra fe, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Versículo 12, y el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, ¿no? Entonces, ¿a quién mandó? A Timoteo, para ver el tema de la fe, ¿no? Y el 13 dice un propósito, el para, ¿no? Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús. O sea, se están preparando para la venida de Jesucristo. Ya. Y Pablo utiliza eso para poder entrar en el capítulo 4. Entonces le dice la forma de la vida de la fe, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos al Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, condúzcanse y agraden a Dios, así abundéis más y más, ¿no? Empieza a hablar sobre la conducta, cómo deben comportarse ante la venida del Señor, ¿no? Y en el 13 ahí le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿no? Eso vamos a tratar también el día de hoy. ¿Quiénes son los que duermen? ¿No? ¿Ya? El estado estacionario también, ¿ya? ¿Dónde está ese estado estacionario? ¿Qué cosa es? Que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, por lo cual os decimos esta en palabra, que nosotros los que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y viene todo eso, ¿no? Entonces, el texto pues es muy débil para poder sustentar que la iglesia va a ser arrebatada antes, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Muy bien. Me olvidé cargarlo. Muy bien. Entonces, voy a tomar lista de una vez para poder empezar. Ya. A ver. Listo. Voy a tomar acá a Alexis Altamirano, Pastor. Julio César Blas, Luis Bobadilla, Presente, pastor. William Cabello, Wilson, Presente, pastor. César Chávez, César Chávez, ahí lo veo, Carlos García, Yamir Girón, Henry González, Presente, pastor. Aquí estamos. Pablo Lezameta, Presente, pastor. David Melgarejo, Iván Melgarejo, Leila Murillo, Aide Pino, Presente, pastor. Daniel Seminario, Max Alba. Muy bien. Se cierra la puerta de la boda del Cordero. Listo. ¿Se puede ver? Sí, pastor. Ya. Esta diapositiva no le he puesto muchas figuras, colores.
Está un poco medio muerte como la muerte, blanco y negro nomás. Está de Vamos a muerte. tratar en esta, bueno, nos queda una hora, la muerte y el estado estacionario, ¿sí? Voy a pasar a exponer. Si hay alguna pregunta en el camino, podemos hacer la pregunta, si no, al final. Pero por favor, tomemos nota y tratemos de entender lo que estamos explicando, ¿sí? Entonces, la muerte, tenemos que saber, es algo que va a pasar en el futuro. ¿Qué significa la muerte? Hay una primera muerte, la Biblia habla de una segunda muerte. Como hemos leído en antes en Tesalonicenses, dice que hay los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Hay un sitio donde están durmiendo y en el día final van a resucitar. El cuerpo, ¿qué cosa es lo que va a resucitar? El cuerpo, el alma, el espíritu. El alma y el espíritu es lo mismo. Entonces son preguntas que debemos respondernos, ¿no? Vamos a ir viendo acá algunos elementos importantes. Entonces, la muerte, el término se usa en las escrituras por lo menos de 7 maneras diferentes. Y en todos los casos tiene sentido de separación y no de extinción, ¿sí? La muerte no es que desaparece la persona. Extinguirse quiere decir no más, ¿sí? Ya ahí se acabó todo. Pero la muerte en la Biblia tiene un sentido de separación. O sea, la muerte nos separa de algo. No nos extinguimos, se acabó todo ahí. El mundo, en el concepto del mundo, piensa que se extingue y se acabó todo. No, en la Biblia no dice eso para tener. Y hay por lo menos 7 maneras diferentes de ver. Vamos a ir viendo primero. Nos habla de la muerte física, ¿no? El alma y el espíritu son separados del cuerpo, ¿no? Porque hay un texto que dice que hay alma, cuerpo, alma, espíritu. Sin embargo, creo yo que el alma y el espíritu es el mismo sitio, sino que se utiliza como 2 diferentes cosas. Entonces, algunos dicen que en el alma está la inteligencia, no, perdón, en el espíritu está la inteligencia y en el alma están los sentimientos, ¿no? Las emociones. Las emociones, ¿no? Pero cuando hacemos un estudio claro de esto, estos 2 son uno solo, ¿no? Estos 2 son uno solo. Después vamos a ver eso, pero la muerte física es la separación por lo menos del cuerpo y del alma. El alma y el cuerpo se separan. Santiago 2:26 nos dice eso. A ver, vamos a Santiago 2:26 rapidito. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿no? El cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces habla de una separación, ¿no? Del espíritu y el cuerpo. Muy bien, ese es un tipo de muerte. La segunda muerte que menciona la Biblia es la muerte espiritual, y es estar separado espiritualmente de Dios al no tener una vida nueva, ¿no? Muerte espiritual. Es más conocida, ¿no? El pasaje de Efesios 2:1, conocido, ¿no? ¿No? Estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Pero el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Entonces, ese es el segundo tipo de muerte. Después la Biblia también encontramos que habla de la segunda muerte. Cuando hay una segunda muerte, debe haber una primera, ¿no? Entonces, la muerte segunda, ¿de qué habla? En Apocalipsis 2:6, versículo 14, encontramos eso, ¿no? Y es estar eternamente separado de Dios en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte, ¿sí? ¿Alguien puede leer Apocalipsis 20, versículo 6? Apocalipsis 20, ¿cuánto dijo? 6 al 14. 6. No, 6 nomás, 6. Sí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Ya, ahora salte al versículo 14. Y la muerte y el Hades. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya, muy bien. Entonces hay una muerte
y es estar eternamente separado de Dios en el lago de fuego. Esto no van a experimentar los creyentes, sino los no creyentes en el juicio final, ¿sí? La segunda muerte. ¿Qué otra muerte habla? La muerte por apostasía. Apocalipsis 8:9. Vamos a Apocalipsis 8:9. Rapidito nomás para leerlo rápido. El que lo encuentra primero lo lee. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. 8:9. Ya, muy bien. Entonces, acá está hablando en un contexto, este de Apocalipsis, es gente que está, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, ¿de qué seres vivientes estaban ahí? Los que eran por apostasía, ¿no? En Judas 12, vamos un poquito más atrás para que lo podamos comprender mejor. Judas 12. Antes de Apocalipsis está Judas, ¿ah? Judas 12. Sí, por favor. Ya. Listo, ahorita lo leo. Judas A ver, 12. Judas. Estos Estos son son, manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. Ya. Y estos están hablando de gente que ha muerto, que va a morir o que están muertos por apostasía, por negar la fe, ¿no? Parecen, pero han negado la fe. Ese es el segundo tipo de muerte que vemos, el tercero, ¿no? Ahora vemos la muerte nacional, ¿no? Es dejar de existir como nación en la tierra, ¿no? Ahí están los textos. Después también vamos a ver una muerte judicial, que es la separación posicional de todo el orden del pecado que llegó bajo el liderazgo de Adán por medio de la muerte de Cristo, ¿no? Muy bien, una muerte judicial, de la cual entró por Adán y después Jesucristo lo va a justificar, ¿no? Y él va a morir por todos y nos va a justificar y vamos a resucitar en ese sentido espiritualmente. Y también la Biblia habla una séptima forma, la muerte moral, y es ser separado de la comunión con Dios. Romanos 8:13, ese texto es interesante. Mira lo que dice Romanos 8:13. ¿Por qué? porque si vivís conforme a la carne, moriréis, así por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Muy bien. Entonces, vivir conforme a la carne, esa habla de conducta. Eso tiene que ver con nuestra moral, o sea, pecando, ¿no? El que vive así es separado de la comunión con Dios, ¿no? El que vive conforme a la carne muere. Es una forma de muerte. Y lo contrario que es el argumento de Pablo, es que si viven por el Espíritu, hacen morir a las obras de la carne, entonces viven, ¿no? Muerte, vida. Entonces, como hemos visto, ahí hay algunas formas de muerte, ¿no? Según la Biblia, pero también vamos a encontrar razones para la muerte de un creyente, ¿no? ¿Por qué un creyente muere? Alguien dirá, pastor, ¿pero por qué el creyente muere? El creyente debe vivir. No, no siempre. Vamos a ver, la Biblia registra algunas cosas. En Mateo 27:52 dice, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, ¿no? Interesante ese texto, ¿no? Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hacia después de Primero, la resurrección. ajá, entonces vamos a ver acá, para la primera razón de la muerte de un creyente es para la gloria de Dios, ¿no? Acá están los textos que ustedes pueden revisar. Un creyente puede ser llamado a morir como mártir o por alguna otra causa para dar testimonio del Señor a aquellos, ¿no? Que lo presencian, ¿no? Por ejemplo, Esteban, ¿no? Me viene a la mente Esteban. ¿Por qué murió? Y cuando estaba muriendo dice que puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesucristo, dice, ¿no? Interesante, ¿no?
Ya, entonces algunos mueren para la gloria de Dios, en este caso un mártir o por otra causa para dar testimonio del Señor, ¿no? Para que la gente mire y, mire, ese es un creyente, ¿no? Claro. Después también otros mueren porque su servicio en la tierra se ha completado, ya terminó su propósito en esta tierra, ¿no? Ahora el Señor los recoge, ¿no? Mira, lee 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo 4:7. Segundo de Timoteo está después de 1 de Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, ¿no? Porque ya estoy cerca, versículo 6, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, ¿no? Entonces, ya su servicio en la tierra se ha completado, el de Pablo. Ya Pablo ha batallado y ya sabe que va a morir en cualquier momento, ¿no? Entonces ha terminado, esa es una razón de muerte de un creyente. Después vamos a ver un texto que él dice, ¿no? Ya conocido. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice, ¿no? Vamos a ver eso. Y el tercer motivo, esto es importante notar, bajo la mano castigadora de Dios. ¿Dios castiga a un creyente? Sí. Pero ¿cómo es que es creyente? Es creyente. Entonces, bajo la mano castigadora de Dios. ¿Es posible que un cristiano se comporte tan mal en este mundo y de tal mal testimonio del Señor que Dios lo termine retirando de su lugar como testimonio en la tierra y sería llamado a la casa en el cielo? ¿Cómo alguien que se ha portado mal lo va a llevar? Sí, lo retira porque ya está dando mal testimonio. Vamos a ver Juan 15:2. Juan 15:2. Pastor, pero también se podría concluir que nunca fue parte del rebaño, pues, ¿no? Se llama el testimonio. Pero va a la presencia del Señor, ¿ah? Es salvo. Ya, vamos a leer 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿no? Interesante. Y está hablando de carácter. No está hablando de que yo he evangelizado, de creyentes que hay en la iglesia, no. Está hablando de el capítulo 15 y no está hablando de perder o ganar la salvación. Está hablando de que el que no lleva fruto, o sea, el que está dando mal testimonio con su carácter. Por ejemplo, Alexis, ¿te acuerdas de Saúl? Pastor, ¿Te acuerdas de Saúl? sí, pastor. ¿Al rey Saúl? Ya, ¿qué pasó? Dios le quita el ministerio, lo desecha, se vuelve loco el hombre, lo loquea, ¿no? Pierde la cordura. ¿Dónde crees que está? Wow. Si dice así, la palabra estará en el Señor, entonces, mi pastor. Porque Claro. a pesar de eso, claro, a Así. pesar de eso, su misericordia lo cubre, pues. Entonces, O sea, pero es el que aquí Señor- entramos en un debate, pues, pastor, porque es como la pregunta típica que sale, pues, ¿no? Si un cristiano en un Lo momento u otro quita. pues, pasa algo, ¿no? Peca o hace algo que no debía hacer y muere, ¿a dónde Ya. se va? ¿Al cielo o al infierno? Entonces entramos, ¿Quién es el que muere? ¿Quién es el que muere? el que dice ser cristiano. No, pues es que eso no está en mano de nosotros. No podemos saber si es Por eso, cristiano pues, o no. entonces, ¿cómo podemos decir ahorita si Salomón está o no? Bueno, Saúl está o no En el arriba. caso de Saúl, sí. Porque, Ojo, El ojo. ungido. El ungido. Él era el ungido de ya, Dios. pero, Era el Mesías para el pueblo de Dios. Era el Salvador, el que representaba a Dios en la tierra. ya, pero si cambió la Falló. verdad de Dios por la mentira, ¿cómo es posible que ingrese? No, falló. Él sí creía. Él recibió la unción. Él profetizó también. Sansón, ¿cómo murió? Decapitado. Entonces, Dios salva a quien Él quiere, ¿no? Entonces, Mm. justo este aspecto es un aspecto un poco complicado. ¿Por qué? Porque son castigados bajo la mano del Señor. Mira, vamos a ver otro texto, no nos aventemos a decir cosas y vamos a ver, Hechos 5 al 11, ¿de quién El habla? caso de Bueno. Ananías y Zafira. Y Ya, muy bien.
¿Ya Ahí qué está. pasó? Que mintieron al Espíritu Santo Dios los mató. porque Dios los mató. sustrajeron parte. Claro. Claro. Porque mintieron al Espíritu Santo, blasfemaron contra él. ¿Ya? Y eso la Biblia dice que no hay perdón, pues, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. No, pero no han blasfemado No, contra el Espíritu no, Santo. esa es otra No ha habido cosa. blasfemia. Ahí solamente Ah, Ellos mintieron. mintieron. ¿Pero qué Mira, es mentir al mira, Espíritu Santo, pastor? ¿No es blasfemia? no. ¿Qué es La entonces? blasfemia es negar los acontecimientos del Espíritu ¿Verdad? Santo. Ujú. Pero O entonces, sea, ¿por qué en otras cuando Biblias yo traducen blasfemo, esa parte? ¿Por qué en otras Biblias traducen esa parte como ¿en blasfemia? otro, en qué? ¿En otro qué? En otras versiones traducen esa parte ¿En como cuál? ¿En blasfemia. cuál? Yo leí de mi NTV, por ejemplo, la que tengo, y he Ya. logrado ver que dice blasfemia. O me estoy equivocando quizás, pero he visto que dice blasfemia. No, están mal. pues, A no. ver, hay que corroborar. A ver, Vamos hay a que verlo NTV. porque yo sí logré ver Vamos eso, a quizás me estoy NTV. confundiendo, ¿no? Pero Vamos yo a lo vi eso, NTV. A ver, Hechos Hechos 5, NTV. ¿no? ¿No? Ah, sí. 5. 5 del 1 al 11 creo que está, Sí. ¿no? O me estoy Blasfemia, equivocando, pastor, corríjame, a ver. blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando tú sabiendo niegas la acción del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es que te convence de pecado. Y tú, si se supone Claro, que eso te sí, convence no, de eso es pecado, básico. pero pues, se supone que te convence de pecado, tú vas a hablar contra su accionar no vas a cerrar los ojos a Es a que su esa es acción. decisión voluntaria, No. pues. La nueva traducción viviente dice, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. No es Mm. NBI, sorry, esta es has otra llenado, versión. le mintieras al Espíritu Santo. Sí, bueno, creí en la TLA, creíste que podías engañar al Espíritu Santo. Palabra de Dios para todos. Mentiste si trataste de engañar al Espíritu Santo. Bueno, yo lo he estudiado eso y claro, me sorprende lo que dices, pero por eso yo corroboro para poder también. Claro, porque yo recuerdo haberlo leído en una traducción, entonces no es la NTV que decía, ¿por qué intentaste Pero estas blasfemar, son no? las más seguras, ¿no? Tal vez alguien lo ha traducido así, pero es. En la Santa Escritura lo ha leído hasta el léxico. No, La lo que es que católica. en la versión En el Alexis Mojón, habla hoy. en el Alexis Mojón, habla hoy. Ya. Porque acá Ahora, en la El 60 libro, dice otra Ya, manera, ¿no? entonces, pastor, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Sí, ya. Ya, ahora, Versículo 11. Versículo 11. No, o sea, tenemos que ir organizando. Un texto no nos va a decir no, lo que. claro, pastor, porque yo también he estudiado esta parte y veo al final que quien se resulta daña es la iglesia, pues, ¿no? Pero eh, ya Y sí vino gran mintieron. temor. O sea, el resultado acá es que vino gran temor sobre toda la iglesia, Ajá, porque iban afectó a la dando mal iglesia. testimonio. Entonces Claro. fue Y para ahí dar está. testimonio Ahí sobre está. toda la iglesia Ah, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces ahí para el tema del testimonio, ¿no? Entonces, de que lo mató el Actúa Señor, Dios. lo mató. El Señor los castigó con muerte. Ese es el punto. Ujú. Ahora, vamos a ver 1 Corintios 5:2. 1 Ya. Corintios 5:2. 1 Corintios 5:2. ¿Quién lee? ya. 1 Corintios 5:2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No? Entonces habla de alguien que hay que ser quitado, ¿no? Sacado de Sí. la congregación. Ya saben quién, ¿no? Es el hombre que se iba con la madrastra, ¿no? Ajá. Y ya se estaba viviendo con la madrastra. Pero más adelante vemos que en la segunda carta Pablo le dice a ese que ya está entristecido, hazlo volver a la iglesia, ya se arrepintió, seguramente habrá dejado el pecado y le dice vuelve a la iglesia, ¿no? Pero el punto es sacarlo, ¿no? Sacarlo, ¿no? Ya, 11:30, yo creo que es el texto 11:30. 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ya, ¿por qué? Porque han tomado indignamente la cena del Señor, ¿no?
porque el que come y bebe indignamente, versículo 29, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Por qué? Porque están dando mal testimonio y están participando en la Santa Cena. Y no solamente están enfermos y están debilitados, sino que muchos duermen, han muerto. ¿Por qué causa? Porque están comiendo el pan y parecen cristianos, pero están dando mal testimonio. Como hay indignidad, o sea, no hay nadie que sea digno. La sangre de Jesucristo es la que te justifica. Son creyentes, ojo, pero están dando mal testimonio. Entonces, el Señor, ¿qué hace? Ya ven para acá porque estás dando mal testimonio. Me estás No haciendo estás quedar haciendo bien mal. las cosas, ¿no? Entonces, es Correcto. bajo la mano castigadora de Dios, ¿no? Es posible, lo hemos visto, hasta ahí es posible. Vamos a ver Santiago 5:20. Santiago 5:20. Entonces, con un solo versículo no podemos hacer, pero si vamos revisando algunos, vamos a ir dando cuenta algunos aspectos, ¿no? Algunas Santiago 5:20. perspectivas. Santiago Sepa el que 5:20. sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muy bien. Y acá está hablando en un contexto para cristianos de una iglesia. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Yo hago una pregunta. En la iglesia no hay gente que a veces ya se desbandó. No necesariamente podemos decir nosotros, no, sí, no es creyente. Claro, parece que no es creyente, pero hay Parece que no es algunos creyente. casos, pero algunos casos sí lo son, pero están viviendo de tal forma que están dando mal testimonio. Entonces, ¿qué dice este texto? Sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, o sea, lo enderece, mejor dicho, lo anime, ¿no? Dice, salvará de qué cosa? Se salvará de muerte. De la muerte de un Salvará de alma. un alma. O el Señor lo va a matar y cubrirá multitud de pecados, ¿no? Uno más, 1 Juan 5:16. A ver. Wow. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Ajá. Wow. O sea, Eh, si es hay un homicida, pecado que es de muerte, ¿no? Y eso justamente no el se pecado puede perdonar. es cuando ya están eso, o sea, en realidad nosotros no podemos intervenir en él, simplemente tenemos que ver, bueno, sí. Ahora, ¿quién decide si es creyente o no es creyente? Es bien difícil. Yo no me atrevería a decir ese no es creyente. Veo que no vive como creyente, no es creyente, ¿no? Pero si el Señor en algún momento se lo lleva, justamente es para que ya es el juicio de Dios sobre un creyente, porque está dando mal testimonio en la tierra, ¿ya? Yo he conocido a algunos hermanos que se han convertido, pero que todavía tenían algunos vicios, ¿no? Y sé que ya siempre era un tema, ¿no? Y el Señor se los ha llevado, ¿no? Entonces, él ya sabrá por qué, ¿no? Entonces, me parece que la mano castigadora de Dios. Hay que considerarlo de todas maneras, ¿no? Juicio. Entonces, hay tres razones para la muerte. La gloria de Dios, su servicio en la tierra se ha completado y bajo la mano castigadora de Dios, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, alguien que, digamos un ejemplo, David, ¿dónde estaba en la presencia del Señor, no? ¿Quién es el Carlos? David, el rey David. Claro. Ya. ¿Y su hija Absalón? Carlón quería matar a David, ¿no? Pero era su hijo, la descendencia de él. ¿Y qué hace el Señor? David dice, yo no lo voy a matar. Y no quería que nadie lo mate, pero no era decisión de David. ¿Cómo muere? Enganchado, ¿no? Enganchado en un árbol, en su cabello, y viene el rey bueno, el general de David, y lo ensarta, ¿no? Lo mata, ¿no? Entonces,
es una descendencia de David, ¿no? Pensar que de la descendencia de David no son salvos, bien complicado, ¿no? Pero era uno de sus hijos y se rebeló y estaba dando mal testimonio. Y cómo el Señor obra bajo su mano castigadora, ¿no? Y castiga a uno de los hijos con la muerte. Bueno, ese es un tema bien, bien complicado, como dice Alexis, puede entrar en debate, sí, pero debemos considerarlo, ¿no? Si usted cree que no, bueno, pero hay que considerar todos esos aspectos. Muy bien, avancemos, porque tenemos bastante material que desarrollar. Ya. Entonces, la muerte, ¿qué es la muerte? Hay una pregunta en la Biblia, y Job en capítulo 14, versículo 14, ¿ya? Dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta interesante, ¿no? Entonces, ¿la vida se extingue o qué pasa? ¿O hay algo más a partir de la muerte? ¿Vuelve a vivir? En 1 Corintios 15, 25 y 27 dice, pues Cristo, ¿no? Dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Por favor, nota esta parte. Y el último enemigo que será abolido, ¿qué cosa es? Es la muerte. La muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Entonces la muerte es un enemigo del Señor y tiene que ser abolido. Abolido es la muerte. Tiene que ser abolido. Y eso va a ser el último día. Entonces, la muerte es consecuencia de algo. Según la Biblia, sabemos que la muerte es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Eso ya es una ley. Ahora, la pregunta es, después de la muerte, ¿qué cosa es lo que muere? ¿Qué cosa pasa en el creyente? ¿El creyente muere y dejó de existir? No, no. ¿O será que su cuerpo es el que se separa del alma? Porque el alma es eterna y tiene dos lugares, cielo o infierno. Nosotros cuando salvamos a alguien, salvamos el alma, no el cuerpo. El cuerpo es separado y el cuerpo es el que muere. El alma, eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? La muerte es el enemigo final que será sometido por Cristo y si finalmente ese enemigo ha sido derrotado de una vez por todas, ¿qué significa la muerte para el cristiano? Entonces, para el cristiano tiene un significado interesante según lo que la Biblia dice. ¿Cuál es la perspectiva cristiana de la muerte? Primera pregunta, ¿es el fin de la vida? ¿Es una parte natural de la vida? Así, o sea, nacen y mueren, esa es una parte natural. Estos dos conceptos son del mundo. Si uno va y no sigue, mueres y se acabó todo. Otros dicen, no, es una parte natural de la vida. ¿Es un castigo por el pecado? Es otra pregunta, ¿no? ¿Representa la muerte espiritual? ¿No? Entonces nosotros estamos en estas dos posiciones. La muerte es un castigo por el pecado. Sí o sí, nosotros vamos a morir. Pero también representa la muerte espiritual. Una pregunta que nos podemos hacer y lo vamos a encontrar en el origen y naturaleza de la muerte. Pastor, pero ahí en ese argumento sería que el cristiano, por ejemplo, no tendría muerte espiritual, ¿o sí? Pero es que A ver, retrocede, pastor, por favor. el cristiano vive. Ahí, mira, ve. Más. Dice, es un castigo por el pecado. Sí, ¿Representa es la una muerte pregunta, espiritual? ¿no? O sea, No representaría Está la muerte. preguntando ahí. Pregunta. no, son preguntas, no son afirmaciones. Solamente estamos preguntando. ¿La muerte es un castigo por el pecado? Sí. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Consecuencia. La Y traducción es ahora, la consecuencia. pregunta es, ¿qué cosa muere? Cuando morimos, ¿qué cosa muere? ¿Qué cosa pasa? El alma que ¿Qué muere? pecare expira. El cuerpo sí, deja de existir. El cuerpo se queda ahí, inerte. Pastor, Sí. yo como por Sí. ejemplo, cuando yo he tenido la oportunidad de salir a evangelizar, y a veces las personas te dicen, no, pero si Dios es un Dios bueno, ¿por qué creó la muerte? ¿Por qué la muerte existe?
Entonces ahí es cuando Porque, uno ya les explica, ¿no? Que la muerte, no, Dios no creó la muerte, porque Dios creó al hombre para vivir eternamente. La muerte es sí, consecuencia del pecado. O sea, por causa del pecado sí, es la muerte. Y la así es. muerte es física, espiritual y eterna. Muy bien, esa parte ya la sabemos. Ahora vamos a explicar un poquito más, nos vamos a meter un poquito más, ¿sí? Para ver cuál es el origen y la naturaleza de la muerte. Entonces, ¿representa la muerte espiritual? ¿La muerte es muerte espiritual o es muerte del cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas Sí. resucitan el día final? ¿El cuerpo o el alma? ¿O el alma y el cuerpo se quedan estacionados por ahí? ¿O otras posiciones católicas están dando vueltas por ahí en el limbo? Y El alma. otros ya El más, alma. ya más en que entran que con el tema de la espiritualidad y cosas, piensan que están penando por ahí, ¿no? Entonces vamos a ver, El alma. Segunda de Tesalonicenses. ya. Ahorita vamos a ver el argumento de Pablo sobre la muerte, la ley y el pecado. Esto es importante. ¿Dónde vamos a encontrarlo? En Romanos, ¿ya? En Romanos. Y el A ver, alma. Luis Bobadilla, por favor, lee el texto que está en la pantalla. El argumento de Pablo sobre la muerte, la ley y el pecado. Ok, pastor. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo, por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Ya. Un poquito este texto es bien pesado, ¿no? Dice, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, por Adán, y por medio del pecado, como entró el pecado, entró la muerte. Si no hay pecado, no hay muerte. Todo es una serie es una cadena, ¿no? Se engancha una con otra. Ahora, así también la muerte, ¿qué pasó? Se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esta es una afirmación, ¿no? Todos han pecado. Ahora, de ahí empieza otro argumento. Dice, pues antes de la ley, ¿de qué ley está hablando? La ley de Moisés. Muy bien, antes de la ley, ¿no? Se dio la ley y cuando vemos la ley, no mentirán, no, ahí apareció el pecado. Algunos dirán, sí, no, antes de la ley había pecado en el mundo, ya Pero no se existía, dan cuenta. pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. O sea, sí había, ¿no? Pecado en el mundo, pero no se tomaba en cuenta porque no había ley. Entonces la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, pero con la ley ya, ya la gente podía saber que estaba pecando. ¿Sí? Muy bien. Esa es la idea de este argumento. Ahora vamos a explicarlo. Pregunta, ¿hubo pecado antes de Moisés, antes de que se diera la ley? Sí. La respuesta es sí. Versículo 13 dice, había pecado antes que la ley se diera por Moisés. Bueno, ¿cómo sabemos que había pecado antes de la ley? Primero, porque había algo en el mundo. ¿Qué cosa es lo que había en el mundo? ¿Qué cosa era? La muerte. La muerte ha existido. Ahora, la muerte, ¿qué tiene que ver? Primer argumento, porque sin la ley no hay pecado. El pecado es transgresión de la ley. Mira la secuencia y los argumentos de Pablo. Ahora, Pablo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que entender un poco los argumentos de Pablo. Pablo tiene una habilidad para poder mostrar argumentos y te convence. O sea, Pablo no escribe como otros en la Biblia. Él tiene una forma, es muy hábil. Tiene una revelación y lo explica de tal forma que cuando hacemos este trabajo lo entendemos, ¿sí? Entonces dice que la muerte, hay razones, ¿no? Y el argumento, porque sin la ley no hay pecado. El pecado es una transgresión de la ley. Sin pecado no puede haber muerte, ¿no? La muerte no existe si no hay pecado, pero como hay pecado, desde antes hay muerte. Como hubo muerte, eso demuestra que tenía que haber pecado. Siempre ha habido pecado desde Adán. Ese es el punto. Y si había pecado, eso demuestra que tenía que haber ley. Entonces, ¿qué pasa? Antes de la ley de Moisés, ¿había ley? Sí había una ley, ¿no?
Dios había revelado internamente desde el principio. En nuestros corazones está la ley del Señor. Nadie puede decir que no. Y ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 1. El hecho de mirar la revelación general, mirar la revelación natural, nosotros podemos decir que sí existe un Dios, ¿no? Entonces, en el corazón está, el ser humano está diseñado y sabe que está haciendo mal y que está haciendo bien. Ahora, necesita la revelación especial, justamente la ley, para poder entender en qué está fallando. Pero no, la muerte es el enemigo como resultado directo del pecado. ¿Sí? Eso es justamente lo que estaba diciendo Carlos, lo que explicamos directamente, pero acá vamos viendo el argumento bíblico. Entonces, hay muerte biológica y muerte espiritual, ¿sí? El no creyente ve la muerte como parte del orden natural de las cosas. O sea, sí, tenemos que morir, llegar a viejo de una enfermedad, te atropellan, un accidente, algo, mueres. Viene la Todos vamos. pandemia, muere, ¿no? Entonces siempre uno dice, ese es el no creyente, ojo, ¿ah? Pero el cristiano que es creyente ve la muerte como parte del orden natural, pero caído de las cosas. Hay un orden caído, el pecado, ¿no? En el mundo le preguntas, ¿tú crees que vas a morir? No, no, nadie muere por pecado, muere porque así tiene que morir, ¿no? El destino, algunos dicen, ¿no? Bueno, el estado original del hombre. ¿Cuál es el estado original del hombre? Todo pecado era ofensa capital. ¿Qué es capital? Ofensa capital es que la única forma de pagar por el pecado es muriendo. La muerte vino como juicio de Dios sobre el pecado. Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que de él comas, en referencia al árbol que no tenía que comer, ciertamente morirás. Y acá aparece una advertencia, pero lo que le está diciendo, va a haber un resultado. Vamos a ver. Y la palabra para morirás de muerte es tánatos. Ese es el hebreo, tánatos, que es muerte biológica. Ahora, el día que transgredieron la ley de Dios en el jardín, murieron como espiritualmente. No murieron físicamente. ¿Se entiende hasta ahí? Adán y Eva siguieron vivos físicamente, pero espiritualmente murieron. Acuérdense que morir en la Biblia es ser separado de algo. No murieron físicamente. Entonces, ¿qué quiso decir cuando dijo el día que de él comas ciertamente morirás? ¿Qué quiere decir? Vas a morir no solo en tu alma, no solo en tu espíritu, sino que vas a morir, le dice. Entonces, el pecado, el alma que peque morirá. Entonces, ¿qué significa? Que desde que hubo el pecado, el hombre fue separado espiritualmente de Dios. Pero el cuerpo también está sujeto a esa muerte y va a morir en algún momento. ¿Me dejo entender? ¿Por qué Adán? Ya, sí. Entonces, ahora vamos a una pregunta. ¿Por qué Adán y Eva no murieron físicamente el día que pecaron? Porque ahí la advertencia, ¿no? Vas a morir. Pero, ¿qué murieron? Espiritualmente. Pero, ¿por qué no murieron físicamente el día que pecaron? Ahora vamos a ver. Dios, cuando da advertencias sobre las consecuencias del pecado, se reserva el derecho de conceder misericordia o de tener gracia. Hermano, esta es una prerrogativa del Señor. El Señor a quien quiere salva. Acuérdense que hemos leído ese pasaje. De quien quiere tiene misericordia. Entonces, cuando Dios advierte, vas a morir como consecuencia del pecado, ¿qué hace el Señor? Se reserva el derecho de conceder misericordia o de tener gracia o de condenar. Esa es una prerrogativa de Dios. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Ahora, ¿qué hace con Adán y Eva? Les concede gracia y les da gracia para seguir viviendo, pero por algún tiempo en este mundo, antes de que Él exigiera la sanción por su pecado, la cual era la muerte. Porque Adán y Eva murieron. ¿O no? Murieron físicamente, pero les dio un tiempo para vivir en este mundo.
y después él de todas maneras va a exigir la sanción por el pecado. ¿Sí? ¿Y cuál es la sanción por el pecado? La muerte. O sea, hay una muerte espiritual, pero después necesariamente viene la muerte física. Pero la muerte física es un periodo que el Señor da de gracia, ¿no? Donde Él puede mostrar misericordia y gracia, o condenar, o cumplir los propósitos que Él quiere. Entonces, todo ser humano en este mundo tenemos que saber que es un pecador. No hay justo ni siquiera uno, dice Romanos. Romanos 3:10. No hay justo ni siquiera uno. Ya. Todos están sentenciados y condenados a muerte. Todos, hermanos. Mira, los salvos han estado condenados, sí. Todos, porque todos somos pecadores. No hay nadie que no sea pecador. Solamente el Señor Jesucristo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, el Señor tiene gracia y misericordia. Si estamos viviendo y tenemos vidas por gracia y misericordia. Pero de todas maneras vamos a morir. Y es algo que no podemos evitar, porque es consecuencia del pecado. Ahora, claro, alguien me dirá, pero espiritualmente, ¿qué ha pasado? Claro, ahí ha venido el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, hablan del nuevo nacimiento espiritual. Pero Nicodemo confundía con el nacimiento físico. ¿sí? Con el nacimiento físico, ¿no? Entonces les concedió la gracia de vivir por algún tiempo en este mundo antes de que él exigiera la sanción por su pecado, lo cual era la muerte, ¿no? Entonces todo ser humano en este mundo es un pecador y todos están sentenciados y condenados a muerte. Ahora, vamos a ver cuál es la perspectiva cristiana de la muerte. Ya no se ve la muerte como el castigo o sanción por el pecado, en el caso del cristiano. ¿Por qué? Porque ahora actúa la fe y ha sido justificado. Porque la sanción por el pecado ha sido pagada por Cristo. Esa es la perspectiva cristiana, ¿sí? Así que la muerte es un momento de transición de este mundo al siguiente, hermanos. O sea, esa muerte que todos experimentan y que vamos a experimentar, la perspectiva bíblica cristiana es de que cuando morimos es un momento de transición de este mundo al siguiente. ¿Se entiende? Sí, pastor, a la espera. Entonces, ahora, a la luz de la cruz, su significado ha cambiado. Ya no somos, sino es una transición. O sea, la muerte no es fatal. Eso hace que nosotros tengamos esperanza. Por eso es que el cristiano si bien es cierto, la pérdida de un ser querido nos afecta, pero sabemos que ha partido ¿a dónde? A la presencia del Señor, ¿no? Muy bien, ahora vamos a leer un ratito este pasaje de Filipenses 1:19. ¿Quién me ayuda a leer? Si puedes leerlo, Henry González, por favor. Henry González. Sí, pastor. Por favor, lee el pasaje de Filipenses 1:19, ahí está en la pantalla. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén. Entonces, Pablo está experimentando dos cosas. Algo bueno, pero él dice que eso bueno es vivir, ese es vivir, eso es bueno, ¿no? Pero dice que hay algo mejor. ¿Qué cosa es lo mejor?
mejor que vivir. Morir y Morir. estar ante la presencia de Jesucristo. O sea, el morir es mejor y vivir es bueno. No es malo vivir. ¿No? Porque algunos interpretamos que es bueno vivir y la muerte es mala. Ese es el concepto que maneja el mundo. Vamos a ver. Ahora, todos tenemos temor al proceso que tendremos que pasar, ¿no? Ahora, no hay garantías de que los cristianos no van a tener que pasar por mucho dolor y mucha angustia al momento de partir. Eso es doloroso, o sea, no, una enfermedad, un cáncer, uno dice, pero ¿por qué? Juicio de Dios. ¿Qué será? Y nosotros entendemos que es un creyente que ha venido sirviendo al Señor y se ha enfermado. El Señor se lo quiere llevar por mal testimonio. ¿Qué pasará? Para todos, el temor del proceso, el Señor no ha garantizado que los cristianos no vamos a tener que pasar mucho dolor, ni mucha angustia al momento de partir. Lo que sí ha garantizado, ¿cuál es la garantía? De que tendremos su presencia con nosotros en ese proceso. No sé si usted ha podido ver algunas personas que han sufrido antes de morir, ¿no? Yo he podido ver dos de mis hermanos mayores, mi hermano mayor y mi segunda hermana mayor, han muerto de cáncer al hígado, con cirrosis, un tema hepático. Pero gracias a Dios los dos se hicieron creyentes, ¿no? Dios tuvo gracia de ellos, pero al final mi hermano, el mayor, sí padeció, o sea, sufrió bastante. O sea, se fue dolores y cosas por el estilo, ¿no? Fue bien fuerte, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿por qué tienen que sufrir? Entonces, uno empieza a buscar en la Biblia, porque cuando uno busca, Señor, ¿y por qué pasa esto? Y encontramos que en la Biblia no hay ninguna promesa de que el cristiano no va a sufrir. No hay ninguna promesa. Lo que sí promete es que tendremos la presencia de Dios con nosotros en ese proceso. Y la segunda garantía es que tenemos un lugar a donde vamos cuando nuestros ojos se cierran con la muerte. Son dos cosas que sí garantiza, pero el dolor, la angustia, no. ¿No? Entonces, algunos dicen, Señor, ¿por qué me has abandonado? El Señor no te ha abandonado. Y el Señor tendrá sus motivos por el cual tienen que pasarlos. Pero es la misma situación de los cristianos primeritos que pasaron como diversión ante los romanos. Lo mismo es, pastor. Claro. El caso fue porque estaban predicando acerca de Cristo y acerca de eso no negaban su fe y los mataban, los perseguían. Claro. Tienen que abandonar sus casas todos, ¿no? Gente valiente. Cuando un cristiano sufre bastante antes de su muerte, los demás que miran dicen, oh, mira cómo sigue, cómo se mantiene firme, cómo no importa si está quedando ciego, o mira cómo ya no puede caminar, pero sigue, como sigue yendo a la iglesia. Sí. Entonces, ese es el punto, ¿no? Puede haber mucho dolor, mucha angustia, pero hay dos garantías, ¿no? Que la presencia de Dios y cuando partamos, nuestros ojos se cierran, ¿no? Tenemos un lugar. Pero siempre tenemos temor al proceso. Es algo natural. ¿A quién le quiere pasar por esas cosas, no? Muy bien. Entonces, eso significa esto que dice Pablo, ¿no? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, Pablo estaba convencido de la verdad de su vida eterna. Le daba igual morir en cualquier momento. Pablo es un excelente ejemplo. Es una ganancia. Está en el lado positivo de la balanza. Ahora Pablo refuerza eso en este mismo contexto y acá dice, un par de versículos más tarde, me siento apremiado entre las dos cosas, apremiado durante entre los dos, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, dice, o continuar en la carne, que es más necesario a causa de ustedes. ¿No? Dice, o sea, el vivir es en Cristo, pero me tengo que quedar para poder ayudarlos a crecer. ¿No? Vamos a ver. Entonces, vemos acá el dilema de Pablo. Mira, acá estamos haciendo un exégesis un poco simple, no está muy detallada, pero así se debe estudiar la Biblia, se debe estudiar los pasajes, ¿no?
Entonces, ¿qué significa? Hay un dilema. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras yo esté vivo, se trata de Cristo, dice Pablo. Estoy sirviendo a Cristo. Arriesgó su vida y su integridad física, porque si muero, es ganancia, es mejor. Entonces, ¿qué dice Pablo? Él está mirando su ministerio. Miro mi ministerio, miro las iglesias por ahí y sé que tengo un trabajo por hacer para ayudarlos a crecer en plenitud. Ese es el objetivo para vivir, hermanos, como Pablo. Pablo, él ya quiere partir porque es mejor, dice, pero vivir es bueno porque lo que va a hacer es, aun a pesar que él va a sufrir, él quiere ayudar a crecer a otros. De eso se trata el cristianismo, hermanos. Eso es ser igual a Cristo. Cristo murió en la cruz para ayudarnos a crecer, para salvarnos. Entonces, ¿qué más dice Pablo? No quiero que me saquen de esta batalla, ¿no? Es una forma de explicar, ¿no? Quiero poder seguir ministrándolos y verlos en casa. Tengo un gran deseo de continuar este ministerio terrenal y creo que es necesario para ustedes que me quede un rato más, ¿no? Entonces, Pablo se está quedando para ayudar a crecer. Por un lado, realmente quiero quedarme con ustedes y ayudarlos, pero por otro lado, ahí está el dilema. Mi corazón está en el cielo, quiero irme, ¿no? ¿Por qué? No por descansar de los hermanos, porque él quiere ayudarlos a los hermanos, ha mostrado su amor, entrega su vida. Otros, ya, Señor, llévame de una vez a aguantar a esta gente acá en la iglesia, hermano. Eso no es de Cristo. Tengo que aguantar lo que dice uno, tengo que aguantar, ya estoy cansado, Señor, llévame. No. Señor, nadie me hace caso, Señor, no tengo un ministerio. Eso no son causas cristianas. Hay un problema en el alma de esa persona. Pablo se queda acá porque quiere ayudar a crecer, hermanos. Como creyentes, nosotros debemos anhelar ayudar a crecer a los hermanos y dejar que el Señor nos lleve, pero mientras vivimos en Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Qué cosa es vivir en Cristo? Ayudar a crecer a los hermanos en la iglesia. No ayudarnos a crecer cada vez más, sino ayudar a crecer. Usted se está preparando en el seminario para ayudar a los hermanos de su iglesia, no para juzgarlos, sino para ayudarlos. Hermano, yo he experimentado cuando uno empieza a ayudar a crecer, la gente empieza a ver que uno le ayuda. ¿Usted cómo responde? Aprecio, afecto, amor, unión. Hoy día me has ayudado, yo después te ayudo. Empieza la unidad en la iglesia. Pero cuando empezamos nosotros a ver no, que ese es criticón, el otro dice, mejor me voy a otra iglesia, o mejor me dedico a otra cosa. Entonces, ese no es vivir en Cristo. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que ayudar. Pero también por otro lado, dice Pablo que su corazón está en el cielo, ¿no? Quiero irme a estar con Cristo. Quiero partir y estar con Cristo. Eso es mucho mejor. Entonces, la muerte en la Biblia es mejor. Vivir es bueno, pero irse a morir es mejor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la vida y la muerte? La diferencia no es entre lo bueno y lo malo. O sea, la vida es bueno y la muerte es malo. No, eso no es el pensamiento del mundo. Hemos llegado. Pablo veía la diferencia entre lo bueno y lo mejor. Vivir es en Cristo y el morir es ganar. Ese es el pensamiento del cristiano. Lo bueno, para mí, vivir es Cristo. Entonces, es bueno si me quedo aquí. Vivir es bueno, deseamos vivir, queremos vivir. Hermano, yo no sé, no conozco a alguien que no quiera vivir. A veces, de repente ha pasado por nuestra cabeza, ¿no? Hemos pasado una situación bien difícil, ¿no? Pero, y queremos quitarnos la vida, ¿no? Pablo no está acá en un cuadro depresivo. Él quiere seguir ayudando a la iglesia, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. ¿Y sabes por qué él no tiene miedo a la muerte? O sea, porque por causa de los hermanos de ir a ayudarles a hablarle la palabra, lo van a matar, ¿no? Pero él está contento de vivir. La vida es algo maravilloso. Hay alegría en vivir, hermano. Debemos vivir con alegría. Y esas dos razones son por la cual nos aferramos a la vida, hermano. Hermano, usted cuando esté enfermo o cuando esté enferma, hermana,
¿Toma algún medicamento para que le haga bien o no? Sí, pastor. Claro. Por ejemplo, una recomendación es no comer grasas, ¿no, hermana? No comer Claro. grasas, muchos carbohidratos, comer más verduras. ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos cuidando el cuerpo para vivir un poco más, ¿no? Nos vamos al médico para ver qué nos está pasando. En plena pandemia nos hemos aferrado a la vida. ¿Cómo? Poniéndote la mascarilla, pues, ¿no? Yendo a tomarte las pruebas cuando está un poquito de fiebre, señor. O sea, nos aferramos a la vida. ¿Por qué? Porque la vida es algo maravilloso. Hay alegría en vivir, hermano. Yo sí, doy gracias a Dios de poder vivir, ¿no? Yo no quisiera morir, pero si me toca morir, es ganancia, es mejor, ¿no? Ya. Pero mientras vivimos, debemos vivir en Cristo. Esa es la idea, ¿sí? Eso es bueno. Pero Ya nos también, guarda. claro, pero también lo mejor es el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque vamos directamente a estar con Cristo. Hermano, Ya. directamente. No hay que uno se queda por ahí durmiendo, no nada. Y después, cuando venga el Señor, abres tus ojos y ya, no. Esas explicaciones no son cristianas. Son explicaciones que vienen de sectas o de gente que no ha estudiado bien la Biblia y lo han repetido porque lo han encontrado por el Internet. Entonces, el morir de ganancia es una esperanza que ha sido verificada por la propia resurrección de Cristo. Jesús murió y ¿qué cosa resultó su muerte? Ganancia. Ganancia para nosotros. ¿Sí? Entonces, la pregunta en escatología con respecto a la muerte es, ¿qué nos pasa cuando morimos? ¿Qué nos pasa cuando morimos? Pablo creía en la resurrección del cuerpo. La fe en la resurrección de nuestro cuerpo. ¿No? Entonces, hay resurrección. Hay resurrección del cuerpo. No solamente que Cristo haya resucitado, sino que esa resurrección va a acabar en resurrección para nosotros también. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? Este es un ejemplo interesante para poder alternar un poquito con las cosas que sabemos de la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? Ujú. Sí. Cuando él va a ofrecer a Isaac, ¿por qué lo ofrece? Génesis dice que él obedeció, ese fe excelente. Pero en Hebreos, en el capítulo 11, explica qué cosa era lo que creía Abraham. ¿Alguien se acuerda? Algo que lo iba a resucitar, algo que yo puedo buscar. A ver. Sí. Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, Ujú. de donde en sentido figurado también volvió a recibir. ¿De dónde? O sea, ¿por qué Abraham ofreció a su hijo? Por la fe. La fe en, hermano, ¿la fe en qué? En que sí que iba a En la volver a la resurrección. vida. En que el Señor lo iba a resucitar. Él no dudó, Mm. no dudó. Hermano, yo hago una pregunta ahorita, con eso vamos a terminar. ¿Tenemos esa fe? Bien. Cuando nosotros tenemos esa fe, podemos confiar lo que tenemos, nuestra vida, nuestras cosas, algo tan valioso como para Abraham, porque Abraham era un hombre con dinero, de economía, pero tenía algo valioso que el Señor se lo dio, su hijo Isaac, el unigénito. Abraham tenía otro hijo, pero ahí dice su unigénito. Mira, eso es increíble. Bueno, Pero ese era. Y Dios le dice, entrégamelo. ¿Cuál era el otro hijo de Abraham?
Según la carne, Ismael. Ya. ¿Por qué no? ¿Por qué Abraham no le dijo, oye, señor, mira, en vez de darte Isaac, te doy a Ismael? Eso. Es que Dios le pidió y él tenía algo en mente. Esa es la fe. Claro, Él iba a ver a su hijo muerto, él lo iba a matar, pero él tenía algo. El Señor lo va a levantar de los muertos. pastor. Eso es. Sí, sí, dime, Claro, Carlitos. cambia rotundamente el concepto que a veces tenemos de Abraham, ¿no? Porque, o sea, en las películas vemos pues a un Abraham que sufre, ¿no? Porque va a entregar a su hijo a Dios, ¿no? Y como usted Ah, dice, ¿no? Nosotros pensábamos que era solamente por obediencia, pero vemos que ahora con Hebreos vemos que Abraham tenía una convicción, una fe tremenda en Dios. O sea, quizás él, claro. él sí decía, ¿no? Si yo siendo viejo, anciano, de 100 años, Mejor que tú Dios me dio un hijo, entonces para Claro. Dios es posible, si Dios me pide que entregue a mi hijo, que lo sacrifique, ya lo entrego, porque yo sé quién es Dios. O sea, así Mira, como él me mira dice, yo ¿Qué tal así es. confianza? Cómo Dios trabaja con Abraham. Primero le dice, sal de la tierra, sal de tu comodidad, sal de todo al sitio que te voy a. De Yo ahí te hago obedecí. pasar penurias. De ahí te ofrezco una promesa. Viejito, sin Viagra, vas a tener un hijo. Y él mira y puede tener un hijo. Oye, ese es algo sorprendente. Él mira a su esposa, ve y ve una señal importante. Esa es una señal de parte de Dios para él, para ir progresando en la fe. Y después lo lleva a la cúspide de la fe. Ese hijo que te voy a dar, dámelo en sacrificio. Ahora, definitivamente sí, yo creo que sí ha llorado. Yo en lo personal pienso que sí ha Sí, llorado. no, ya Mano, sufrió bastante. que me pida Dios algo así, no sé, mano, yo creo que ahí sí claudico, ¿no? El Señor me va a tener que matar porque voy a dar mal testimonio aquí en la tierra. No sé, o sea, son cosas que me vienen a la mente nada más, pero Él va y lo ofrece. Tienes que obedecer, pastor. Pero ya sabemos por las escrituras que el Señor no nos va a pedir que matemos físicamente a nuestros hijos. No nos va a pedir, porque No. eso era una prueba para Él. Pero Él entregó, ¿por qué? Porque pensaba que lo iba a levantar de los muertos. Y Él le creyó a Dios. Dice el capítulo 15 de Génesis, le creyó a Dios y le fue tomado por justicia, porque el justo por la fe vivirá. Por eso que Él es el Padre de la fe. Hermano, esa fe que tenía Abraham, tenía Pablo. A mí me mate donde me mate, el Señor me va a resucitar. Hermano, el Señor nos va a resucitar. Y ahí hay una aplicación interesante, ¿no? Los que tenemos hijos. El Señor nos está pidiendo a nuestros hijos. Los que están pastoreando en una iglesia, Dios te está pidiendo a tus hijos. No es en este tiempo yo he visto no, si mis hijos no van a recibir el llamado, ellos que elijan, pero sí, pero nosotros los vamos encaminando para que todo eso se dé. Y eso es entregar la vida de nuestros hijos para el Señor, encaminarlos por ahí. Y creer, ¿no? Y creer, prepararlos bien para que sean hombres fuertes en la fe. No solamente que sepan de Biblia, sino que vivan esa fe natural, que crean, que den todo, que no importa nada, solo lo más importante es el Señor. Y hay algo importante, ¿no? Que dice que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, el Señor te va a proveer el resto como añadidura. Ahora ya digo. Entonces, ese es el grado de fe que pide el Señor, o sea, que entreguemos, en este caso, pues nuestros hijos, en la iglesia, la generación de los jóvenes en la iglesia, gente de fe. Porque, hermanos, si viene la tribulación y pasamos, estamos vivos, la generación de nuestros hijos o la generación de nuestra iglesia va a poder afianzar su fe frente a una decapitación, o sea, que te corten el cuello, ¿no? Entonces, necesitamos fortalecer esa fe, pues, ¿no? Y esa fe es perder el miedo a la muerte. Yo creo que cuando tú sabes a dónde vas a ir, cuando uno sabe que la muerte es ganancia,
es mejor que vivir, pero el vivir es para ayudar a la iglesia. Ahora, otro concepto, acordémonos cuando hemos estudiado doctrina de la iglesia. La iglesia no soy yo, no es usted. Somos nosotros la iglesia. Somos. Nunca digamos, yo soy la iglesia, soy el representante de la iglesia. No, somos. Entonces, cuando usted quiera decir somos la iglesia, es trabajo en equipo. Es trabajo en generaciones. Es trabajo en generaciones. Generación de Abraham, Isaac, Jacob. 3 generaciones. Por eso digo, cuando la fe verdadera es en una familia, empieza con un Abraham. Usted es un Abraham, muy bien. Usted está preparando a sus hijos, muy bien, excelente. ¿Sabe dónde se va a notar que usted hizo un buen trabajo? Cuando su hijo transmitió la fe a sus nietos y sus nietos estén viviendo la fe. Pero así, bien, pues me dejo entender de 3 generaciones. Cuando se dan esas 3 generaciones, el resto de las generaciones va a funcionar porque son 3. En 2, a veces criamos hijos, los hijos le dicen no, se dejan convencer por el mundo, no, deja que ellos decidan qué van a hacer, ¿no? El Señor es el que decide, pero nosotros tenemos que ayudar a que ellos vean cómo es el poder de Dios, ¿no? Y empezar a confiar en eso, ¿no? Y los hijos van a aprender, en la iglesia los jóvenes van a aprender cómo, prohibiéndoles, acusándoles, diciéndoles está mal, no, sino mirando cómo hacemos nosotros. Cuando miran, ¿no? Cuando están mirando, ¿no? ¿Por qué no oran? ¿Ellos han mirado que usted ora? ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Ellos están mirando que usted lee la Biblia? ¿No? ¿Usted vive la fe? Cuando nos equivocamos, nos arrepentimos y pedimos perdón. ¿Sabe qué? Los jóvenes en la iglesia, cuando ven que nosotros pedimos perdón a ellos por un error que hemos cometido, ellos están aprendiendo qué cosa es arrepentimiento. Pero a veces nos equivocamos y creemos que nosotros, y empezamos a buscar una serie de argumentos para tapar y maquillar nuestro error, pero ellos se dieron cuenta. Entonces, aprenden eso, ¿no? Cuando son líderes, igual, ya empezamos a malograr todo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ahí quedan unas cositas por terminar. La próxima lección lo avanzamos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la muerte? Hasta lo que hemos visto. La muerte es la separación del cuerpo. Sí, es la separación, ¿no? No es Extinción. no es extinción. Es ¿no? separación. El mundo sí, ahí se acabó todo, pero no es así. Hay algo después de la muerte, ¿no? Está durmiendo. ¿Quién? Está durmiendo en la muerte. Dormido. Está en estado de muerte viviente. Listo. Entonces, ya, Listo. antes que terminemos, voy a hacer una pregunta. La semana pasada no pude tener la clase. Por favor, perdónenme. Tuve que atender un asunto familiar muy urgente. Tengo una hermana Claro. que estaba de salud y me pidió que pueda estar ahí. Ya no pude saltearlo. Traté de cambiarle fecha otro día, pero no pude. Por esa razón, por favor, perdónenme. Pero quisiera pedirles, por favor, que recuperarlo, ¿no? Entonces, una de las propuestas que habíamos hecho antes era correr un jueves. Y a mí me parece conveniente correr un jueves porque si aumentamos 1 hora cada clase, recupero, pero a veces va a ser pesado y 2, que estamos en el mismo tema y no lo terminamos. Pues cada clase que cambiemos de tema. Entonces, mi sugerencia sería correr un jueves más. ¿Qué les parece? Si están de acuerdo todos, podemos considerarlo. Si no, vemos qué podemos hacer. ¿Qué dicen? Claro, yo estoy de acuerdo. Está bien correrlo, pastor. Sí, Luis, Sí, lo Bobadilla, corremos. hermano, César, listo. Ya. Entonces corremos un jueves más para poder tener tiempo de tratar los temas que corresponden. Está bien. Bueno, muchas gracias, hermanos. Vamos a terminar orando y ya nos vamos a descansar un rato. Ajá. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder ver a la gente de fe en la Biblia, Señor. Que es que debemos aprender y vivir por esa fe.
Hemos aprendido que la muerte para nosotros como creyentes no es que se acabó, sino que es justamente un inicio de algo mejor, algo mejor. Pero que tampoco vivir es algo malo, es algo bueno, Señor. Ayúdanos a poder fortalecernos mientras que vivamos, fortalecernos en ti y como servidores tuyos poder ayudar, Señor, a tu iglesia. No viendo sus errores, porque errores hay y nosotros también cometemos errores, sino a verlos como tú los veías, Señor, y poderles ayudar para que puedan crecer en la fe. Podamos experimentar todos juntos esa fe que sobrepasa todo entendimiento, que empieza a dejar de lado las cosas del mundo y hay una transformación en el corazón que nos lleva a ofrecer nuestras vidas en sacrificio perfecto, agradable, que es nuestro culto racional, dice tu palabra. Ayúdanos a cambiar y a renovar nuestra mente con respecto a estas cosas y poder hacer tu obra. Gracias, Padre. Ahora queremos terminar y que nos ayude, Señor, a meditar durante estos días en estas palabras que tenemos. Gracias, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. A partir de la otra semana, sí, ya voy a dejar unas tareas y tiene que ver con la parábola de el rico y Lázaro. Ven. Interesante. Si quieren, vayan leyendo, vayan informándose con la parábola del rico y Lázaro y también explicar el tema de la divina de Endor, porque ya. ahí se aparece el alma De Samuel. de Samuel y Samuel ya había muerto. Esto tiene que ver con eso, o sea, ¿qué se apareció ahí? ¿No? Ahí Tarea. vean ustedes, vamos a tener un pequeño conversatorio sobre eso y vamos a ver qué cosa es lo que la Biblia dice, ¿no? Y probar qué pasó. Pero eso ya va a ser la próxima semana, voy a decir una tarea sobre eso. ¿Sí? Muy bien. Nos estamos viendo, que Dios les bendiga. Listo, nos vemos. Ok, gracias. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermana.